que yo quiebro el arco de Elam, Irán, que es la parte principal de su fortaleza. Mientras aún tenga armamento, seguirá luchando y atacando Irán. Cuando Dios quiebre, destruya el arco de Elam, su fortaleza militar, es cuando Elam, Irán, se va a intimidar delante de sus enemigos. Y eso aún no ha ocurrido. Vea cómo va a suceder cuando venga la ira de Dios. Irán está mermado militarmente, pero no está fuera del panorama profético, porque la siguiente guerra que habla la Biblia después de la guerra del Salmo 83, que es la guerra de Gog y Magog, que nos dice Ezequiel capítulo 38 y capítulo 39, ahí Persia, Irán, nuevamente aparece como uno de los países contendientes en esa guerra que irán contra Israel, junto con Gog y Magog, Ros, el nombre antiguo de Rusia, que irán juntos en esa guerra y que ahí sí será su final, tanto de Rusia como de Persia, Irán y todas las naciones que van a ir a pelear contra Israel, como dice Ezequiel capítulo 39, versículo 4. Cuando ahí, en los montes de Israel, caerán ellos, Gog y Magog, Rusia, Persia, Irán, todas sus tropas y los pueblos que fueron a contender contra Israel, y serán comida para todas las aves de rapiña de toda especie y para las fieras del campo. Regresamos a Daniel capítulo 8, versículos 7 y 8, por favor. Y ahí claramente nos dice que no hubo quien librase al carnero, Irán, del poder del macho cabrío, Estados Unidos. No ha habido una nación que libre al carnero, a Irán, del poder del macho cabrío, Estados Unidos. Nada más veamos cuántos países árabes impulsan a Estados Unidos a seguir en la guerra contra Irán. Y en el versículo 8, vea qué es lo que viene después de esta guerra. Daniel capítulo 8, versículo 8. Y el macho cabrío se engrandeció sobremanera, pero estando en su mayor fuerza, aquel gran cuerno fue quebrado. Y en su lugar salieron otros 4 cuernos notables hacia los 4 vientos del cielo. Y aquí es importante, es el máximo tiempo que la iglesia de Cristo puede estar en la tierra. ¿Por qué? Porque Daniel capítulo 8, versículo 9 nos dice: y de uno de ellos salió un cuerno pequeño, el anticristo. Y de uno de ellos salió un cuerno pequeño, el anticristo. Es el cuerno pequeño que vamos a sustentar con la palabra de Dios, que creció mucho al sur y al oriente y hacia la tierra gloriosa. ¿Qué tierra es? Israel. Versículos 10 y 11. Y se engrandeció hasta el ejército del cielo, y parte del ejército y de las estrellas echó por tierra y las pisoteó. Aún se engrandeció contra el príncipe de los ejércitos, y por él fue quitado el continuo sacrificio, y el lugar de su santuario fue echado por tierra. Y esto nos lleva también a leer lo que nos dice Daniel en el capítulo 9, versículo 27, que coincide exactamente en su contexto la profecía bíblica. Gracias, aquí nos están poniendo la versión de la Biblia al día. Durante una semana, ese gobernante, el anticristo, hará un pacto con muchos, porque durante una semana, 7 años, de una semana, Shavuot en hebreo, este gobernante, el anticristo, hará un pacto con muchos, pero a media semana pondrá fin a los sacrificios y a las ofrendas, cumpliéndose exactamente lo que nos dice Daniel capítulo 8, versículo 11. Y entendiendo que él se engrandeció contra Dios, entonces escuche lo que nos dice Apocalipsis capítulo 13, versículo 6.
y abrió su boca en blasfemias contra Dios, para blasfemar de su nombre, de su tabernáculo y de los que moran en el cielo. ¿Y quiénes moran ya en el cielo? ¿O quiénes habitan en el reino celestial? Los que fuimos arrebatados y que escapamos de las cosas que han de venir. Para ello tenemos que estar como Lucas 21:36, orando y velando en todo tiempo, para ser dignos de escapar de todas estas cosas que vendrán. Recordemos que la palabra escapar viene de la palabra griega ekfuego, que significa salir terrenalmente, y que solo eso puede ser a través del glorioso evento del arrebatamiento. Y mejor estar de pie delante del Hijo del Hombre, nuestro Señor Jesucristo. Cuando habla la palabra de Dios del cuerno pequeño, esto también coincide con la visión que tuvo Daniel en relación a la cuarta bestia, que era espantosa y terrible, como dice Daniel capítulo 7, versículo 7 y el versículo 8. Esta es otra visión que Daniel tuvo, donde vio la cuarta bestia, espantosa y terrible y en gran manera fuerte, que tenía unos dientes grandes de hierro, devoraba, desmenuzaba las obras que hollaba con sus pies. Era muy diferente de todas las bestias que había visto antes de ella, y tenía 10 cuernos. Y dice el versículo 8, que mientras él contemplaba los cuernos, he aquí que otro cuerno pequeño, he aquí que otro cuerno pequeño salía entre ellos. Ahí está el cuerno pequeño, que es el anticristo, y delante de él fueron arrancados 3 cuernos de los primeros. Y he aquí que este cuerno pequeño tenía ojos como de hombre y una boca que hablaba grandes cosas.